Quiero que abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y aunque casi vamos a leer todo el capítulo, un pedacito que no lo vamos a leer, es un capítulo, algunos han dicho que es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Y eso dice mucho, ya lo hemos aquí, yo he predicado este pasaje, sería la tercera o cuarta ocasión en que lo hago. En esta ocasión un poquito diferente a las anteriores, porque el énfasis que quiero traer es sobre nosotros, en nuestra identidad, en nuestra serie que tenemos, que le hemos llamado ¿Qué somos? ¿Qué somos? Vamos orando y vamos pidiéndole al Señor que precisamente nos ayude con esa nueva realidad que estamos explorando y que queremos tener clara en nuestra mente y en nuestro corazón de qué somos delante de Dios. Padre, venimos el día de hoy, Señor, con el deseo de que tú nos traigas una revelación, que nos ilumines, algo que es bien difícil para nosotros comprender. Algo que va en contra de nuestra misma naturaleza entender. Algo que es completamente foráneo a nosotros, porque no somos nosotros como eres tú. Y no vemos las cosas como las ves tú. Y no hacemos las cosas como lo haces tú. Y Señor, esta realidad espiritual, esta realidad celestial y eterna, Señor, sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra capacidad de comprender, y nuestra tentación es a tratar de entenderla como lo haríamos nosotros como seres humanos caídos. Y Señor, necesitamos entonces que tú nos traigas una revelación por medio de tu Espíritu Santo, y que directamente de nuestra mente pase al corazón la realidad de que somos justos delante de ti por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Señor, te pido que me ayudes a exponer lo que aquí el apóstol Pablo está trayendo en Romanos 5, Señor, que son verdades increíbles, extraordinarias, tremendas, a veces, Señor, difíciles de aceptar. Te pido que, Señor, me des la gracia para exponerlas a mis hermanos, y que haga la diferencia en su vida, no solamente de cómo te ven a ti, sino cómo se ven a ellos mismos, y principalmente cómo ven tu iglesia. Padre, ayúdanos, háblanos, ministranos, Señor, que hables tú por medio de tu palabra el día de hoy, directamente a los corazones de todos los que me escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Mi mensaje el día de hoy le he titulado Somos justos ante los ojos de Dios. Somos justos ante los ojos de Dios. Como parte de nuestra serie, ¿qué somos? Bueno, somos justos ante los ojos de Dios. Ya habíamos visto en 3 predicaciones anteriores qué somos. Primero vimos que somos el pueblo de Dios, la nueva Sión, la nueva Jerusalén, el pueblo de Dios en quien Él se deleita, su iglesia. Luego vimos que somos los hijos amados de Dios y que Él es nuestro Padre, y que nuestra relación con Él no es solamente de Dios a sus criaturas, sino nuestra relación es de hijos con nuestro Padre que nos ama.
Luego vimos que somos las ovejas del Señor y que Él es nuestro pastor y que Él es, como dice la Escritura, Él es nuestro guía. Él nos guía, nos lleva, nos alimenta y nosotros le seguimos. Y vimos por medio de la predicación de Abelardo que le seguimos con amor como sus discípulos, discípulos que amamos. El día de hoy vamos a ver algo espiritualmente tan significativo que es lo que hace posible que seamos precisamente el pueblo de Dios, los hijos de Dios, amados de Dios y los discípulos de Cristo. Los 3 mensajes que vimos anteriormente van a informar este mensaje, van a creo yo, empezar a cascar el entendimiento de nuestra identidad. Pero sin este mensaje no podríamos entender realmente por qué lo otro es posible, por qué lo otro es nuestra identidad. Este es un mensaje tremendamente significativo acerca de nuestra nueva identidad en Cristo como su pueblo. Y todo sucede, todo lo anterior sucede y lo que vamos a ver el día de hoy sucede porque Dios nos ha unido a Cristo. Cuando Él nos salva, lo que hace es que de una manera primero representativa y luego real, espiritualmente hablando, nos une a Cristo el Hijo de Dios. Y esa unión trae como consecuencia una transformación radical, una transformación total, una transformación sobrenatural en nuestra vida, ¿verdad? Que ahora vamos a ver desde otro ángulo. Lo que quiero yo que el día de hoy salgamos de aquí conscientes que ahora ya no somos en esencia, en naturaleza, esencialmente pecadores. Ya no estamos condenados de parte de Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Esa no es ya nuestra identidad. Delante de Dios estamos justificados. Y lo que ahora somos es que somos justos delante de Dios y esta verdad debe definir nuestra identidad en Cristo. Somos justos delante de Dios y esta verdad debe definir nuestra identidad en Cristo. Esto es algo difícil para nosotros de aceptar, es algo difícil de poner delante de nuestros ojos y interpretar nuestra vida y discernir nuestra vida a través de esta verdad. Una verdad que está absolutamente y claramente establecida en la Escritura. Y lo que está diciendo la palabra es que nuestra posición delante de Dios ha cambiado de manera radical. Y lo que vamos a ver es que ya no tenemos enemistad contra Dios, ya no hay separación con Dios, entre Dios y nosotros. Hay una relación de paz, hay una relación de shalom, una relación de completo bienestar, favor, gracia, amor, una relación que ha cambiado en base a que cambió nuestro estatus delante de Dios, cambió nuestra condición delante de Dios y entonces Dios cambia su disposición hacia nosotros. Pero luego también cambia nuestra disposición hacia Dios. Ese es el milagro de la justificación, es el milagro que viene a nuestras vidas por estar unidos a Cristo. Una nueva relación porque hay una nueva identidad esencial. Habiendo dicho todo esto, lo vamos a ver ahora con más detalle, como lo presenta el apóstol Pablo en el capítulo 5 del libro de Romanos. Y vamos a leer primeramente
el versículo 1 y 2. Y dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, Pablo empieza aquí hablando de por tanto, quiere decir que todo lo anterior que vimos que está en Romanos desde el 1 hasta el final del 4, Pablo está explicando cómo nuestra justificación es por fe. Que nosotros somos justificados delante de Dios por medio de la fe, por medio de nosotros poner nuestra confianza en Cristo, poner nuestro deseo en Cristo, nosotros recibir a Cristo en nuestra vida como nuestro Salvador y nuestro Señor, nosotros aceptar la verdad de Cristo como real en nuestra vida, todas estas cosas que involucran nuestra fe, ¿verdad? Actúan, y entonces la respuesta del Señor a esa fe es que somos justificados por gracia, gratuitamente, no por nada que nosotros hubiéramos hecho, sino simplemente porque el Señor se presenta como propiciación por nuestro pecado delante de Él y nos justifica. Continúa el texto ahí en el versículo 6. Voy a saltear otros, el 3 al 5, que es como una especie como de paréntesis que hace aquí Pablo. Me brinco al versículo 6 y dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Impíos son los pecadores. Impiedad es la maldad, ¿verdad? Podrías decir Cristo murió por los malvados. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué significa haber sido justificados? Aquí Pablo lo repite 2 veces. Justificados, habiendo sido justificados, ahora hemos sido justificados. Es un término forense. Término forense significa que tiene que ver con un tribunal. Un tribunal en donde se escuchan las causas de una acusación y un juez dicta una sentencia o dicta una culpa o una no culpa. Y lo que está diciendo aquí cuando es justificado significa que no ha sido encontrado culpable de una acusación. Ahora, no significa que eres inocente. Significa que no se te determina culpable del mal o del crimen que hayas cometido. Y es como yo lo entiendo, lo he entendido siempre así. Este es el ejemplo más sencillo que les he dado a través de los años. Le digo, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria que tenías un límite de faltas por semestre, que si tú pasabas de ese límite de faltas, te reprobabas el curso. Entonces tenías que tener mucho cuidado cuando faltabas, y cuando faltabas te ponían falta.
y tenías que llevar un justificante. Y un justificante era un papel que firmaba el doctor o firmaba tu mamá, si le creían, ¿verdad? Pero era un papel que llevabas a la subdirección, en donde ahí le ponían una anotación a la falta que decía falta justificada. O sea, faltaste, no fuiste a la clase, pero había un justificante, había algo que te estaba protegiendo de la pena o del castigo de lo que producía la falta. ¿Ok? La falta estaba en la lista porque no estuviste ahí, no te ponían si asistió, no te ponían si faltó, pero había un justificante. Entonces lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que alguien nos ha justificado como una expresión de gracia. Y esa alguien es Cristo Jesús. Y que si tú de alguna manera tienes a Cristo como justificante, que si tú puedes señalar a Cristo y decir, ok, sí, efectivamente yo falté, pero aquí está Cristo para justificar mi falta. Cristo es nuestro justificador. La obra de Cristo cubre nuestro pecado de tal forma que somos justificados gratuitamente como un regalo que se nos da. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace Cristo que nos justifica? Lo hace por medio del derramamiento de su sangre, como ven ahí en el versículo 9. Fue una sangre que fue derramada por los pecadores. Fue su muerte en sustitución por nosotros. Dios demuestra su amor en que Cristo, cuando nosotros éramos pecadores, vino a morir por nosotros. Murió en lugar de nosotros para satisfacer el reclamo de la justicia de Dios que había en contra de nosotros por causa de nuestros pecados. Hermanos, somos culpables de nuestro pecado, pero hay un justificante, o más bien hay un justificador, alguien que se entrega para asumir y pagar nuestra culpa. Es como si tú tienes una deuda que no puedes pagar, pero viene alguien que asume la deuda y paga con su propio dinero lo que esa deuda significa. La deuda es nuestra, pero alguien más la asume. Y al asumirla, entonces, no se llama, uno es el deudor, ¿cómo se llama? El que presta, el acreedor. El acreedor justifica tu deuda porque tiene un justificador, alguien que la paga. Entonces nosotros recibimos esa justificación y al recibirlo se establece una paz. Una paz entre Dios que reclama justicia, Dios que reclama un castigo para los culpables, Dios que reclama justicia contra sus enemigos, y nosotros que no podemos justificarnos, que no tenemos con qué justificarnos. El reclamo de Dios, aquí lo describe Pablo como la ira de Dios. Una ira santa, una ira justa, que es provocada por la rebelión y las continuas transgresiones y ofensas de los hombres que viven en completa y abierta enemistad contra Él. Entonces el estado natural del hombre, su postura natural delante de Dios es una de enemistad. Aquí lo pone así clarito, enemigos. Es una de constante rebelión, de constante agravio a su santidad.
Y entonces, ¿cuál es el estatus del enemigo? ¿Cuál es la posición del enemigo? Aquí se describe como que está bajo la ira de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 3, lo describe: somos por naturaleza, por existencia, hijos de ira, criaturas bajo la ira de Dios. Ese es el estatus de todo aquel que no tiene a Cristo como justificador. Y no pido disculpas por decirte que si tú no has buscado a Cristo, tú no te has entregado a Cristo, tú no le has pedido a Cristo con todo tu corazón que venga a tu vida y que te salve, ese es tu estatus delante de Dios. ¿Qué eres? Eres un enemigo de Dios bajo la ira de Dios. Pero Cristo viene a justificarnos. Él, en su obra reconciliadora, salva, dice, a los pecadores de esa ira. La salvación, cuando hablamos de que si eres salvo y que hemos sido salvados, ¿salvados de qué? Salvados de la ira de Dios, salvados y rescatados de esa posición en la que tú estabas. Dios te salva de la ira de Dios, salva de las consecuencias de esa ira, porque quitan la ofensa de los que somos culpables. Y cuando se quita la ira, se establece la paz. La justificación por la sangre de Jesús establece paz con Dios. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Subrayen ese versículo 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa paz significa que hay un cambio de estatus delante de Dios para los hombres. Hay un cambio de estatus, un cambio radical, un cambio eterno en nuestra relación con Él. En lugar de que haya enemistad, en lugar de que haya condenación, en lugar de que haya juicio, hay ahora una relación donde hay favor de Dios, hay amor de Dios y hay hasta adopción de Dios como hijos, porque hay paz. Esa reconciliación que lleva a cabo Jesús establece un pueblo que está en paz con Dios. Y por eso es que Dios ahora se deleita en su iglesia. Es por eso que Dios ahora nos ve como hijos. Es por eso que ahora Él quiere guiarnos hasta su presencia. Es por eso que ahora Él nos ama de una manera que no podemos entender. Y no solamente eso, si se fijan ustedes al final del versículo 11, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Hay un cambio de estatus, pero hay un cambio fundamental en la relación también. Si nosotros entendíamos y escuchábamos que Dios se deleita en su pueblo, Dios se deleita en su iglesia, Dios ama a su iglesia, quiere lo mejor para su iglesia, tiene favor para su iglesia, ve a su iglesia con favor siempre. El favor, recuerden ustedes, en el Antiguo Testamento, esa palabra gracia viene en el Nuevo Testamento como descrita como un amor incondicional, como un inclinarse Dios hacia nosotros a decir: ¿qué necesitas?
Como cuando tú te inclinas para con tu hijo y le dices, ¿cómo te ayudo? Ven a mí. Esa disposición favorable de Dios para con su pueblo también tiene una contraparte. Ahora nosotros, dice Pablo, nos gloriamos en Él. Y gloriarse tiene algo que ver así como una especie de jactancia santa. Una especie como decir, Jesús es mi Señor. Yo tengo un Padre que me ama y yo le amo a Él. Nosotros nos gloriamos en nuestro Dios, al que antes te veíamos como un enemigo y actuábamos en enemistad contra Él. Ahora lo vemos y decimos, amo a mi Dios, amo a mi Señor, amo a mi Padre Celestial. Y me glorío en Él. Y lo celebro y lo anuncio. Y le hablo a otros de esto mismo. ¿Qué pasó? Nos unieron a Cristo. Y la disposición que tiene Cristo para con su Padre, que vemos nosotros, por ejemplo, claramente en todo el Evangelio de Juan. Yo nomás vengo aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Yo lo único que quiero hacer es hablar y hacer todo lo que mi Padre me dice que haga. Y me dice que diga. Ese era su deleite. Jesús se gloriaba en su Padre. Y ahora nosotros también nos gloriamos en Él. ¿Por qué? Porque así como nosotros ahora somos de Él y Él se deleita en nosotros, Él es nuestro y nosotros nos deleitamos en Él. Y tenemos acceso y tenemos libertad porque hay paz y se ha establecido un camino de tal forma que ya no hay obstáculos, ya no hay barrera para venir para con nuestro Dios. Tenemos una relación de paz y de bienestar con Él. Y ese cambio en la relación, hermanos, es lo que nos permite que estar con Dios es un deleite. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Cuando encuentras esos momentos de comunión, estás con Él y a veces hasta lágrimas te ruedan por los ojos y tu corazón es conmovido y estás lleno de agradecimiento que Él se ha fijado en ti y que ha venido a tu vida y se te ha dado y ahora eres de Él. Y pudieras pasar horas en ese momento. Ahora he estado viendo las noticias, hay un avivamiento en Kentucky, en varias escuelas cristianas, y se está extendiendo a otros estados. Es un avivamiento en donde los muchachos de la universidad lo único que quieren es estar de rodillas ahí delante de Él, disfrutando, saboreando, cantando, hablando, escuchando a su Padre. Qué hermoso avivamiento. Y es lo que quisiéramos todos tener en nuestra vida. Es algo por lo que tú deberías estar orando, Señor. Aviva mi relación contigo. Quiero disfrutar. No me gusta a mí el término disciplinas espirituales. Yo no quiero buscar a Dios por disciplina. Yo quiero buscar a Dios porque Él es mi deleite. Imagínate que tú le digas a tu esposa, mi amor, pues quiero llevarte a cenar. ¿Por qué? Pues es que esa es mi disciplina. Te tengo que llevar por disciplina una vez por semana. Entonces, pues yo no quiero que lo hagas así. No quiero ser tu deleite. Nos gloriamos en Dios. Algo cambia. Hay una relación nueva porque hay una paz que estableció Cristo. Ahora, el corazón de este pasaje, donde nosotros logramos a lo mejor entender un poquito más lo que se está haciendo, es a partir del versículo 12. Y en donde Pablo habla de esta dicotomía de la humanidad, lo que habló un poco Alex, ¿verdad? Cuando decía que hay dos tipos de humanidad, ¿verdad? Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Pablo también en Efesios capítulo 2 habla de una nueva humanidad. Y aquí está explicando por qué. El versículo 12 al 19, Pablo habla de los hijos de Adán
y los hijos de Cristo. Hay una distinción fundamental y aquí se presenta de una manera súper original, bueno, no original, inspirada por Dios para que nosotros entendamos lo que realmente está pasando. Pablo presenta a Adán como el primer hombre y su descendencia. Y luego presenta a Cristo. Adán vino como un tipo de Cristo, ¿verdad? Como algo en forma como viene ahora Cristo en nosotros, para nosotros, y habla de los descendientes de Cristo. ¿Okay? Entonces vamos a leer ahí versículo 12 al 14, lo vamos a llevar despacito y les pido su paciencia, porque Pablo está aquí repitiendo algo y lo hace para que nosotros lo podamos entender. Fíjense todas las veces que habla de un hombre, que habla en singular y luego cómo eso tiene repercusiones para los muchos. Dice el versículo 12, dice, por tanto, tal como el pecado entró al medio por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, la cual es figura de aquel que había de venir. Ahí es donde Pablo presenta a Adán como un tipo de Cristo. Adán es una figura de uno que iba a venir, que es Jesús. Este hombre, entendemos por implicaciones claras, ¿verdad? Que está Adán. Está hablando de Adán en el huerto de Edén, en el capítulo 3 del libro de Génesis. Pecó contra Dios por desobediencia. Y por ello, dice, entró el pecado en el mundo. Fíjense que no dice entró el pecado en Adán. Entró el pecado en todo el mundo. El pecado de Adán tuvo un efecto cósmico, un efecto eterno. Y por medio de ese pecado que entró al mundo, dice, entró la muerte, la cual, dice, se extendió ¿a quiénes? A todos los hombres. Está Pablo diciendo que el pecado de Adán tuvo implicaciones a toda su descendencia, a todos los hombres. O sea, como hay un principio de representatividad, de que lo que hizo Adán tenía implicaciones para toda la humanidad. La Biblia dice en 1 Corintios, ahorita lo vamos a ver, que todos los hombres están en Adán. Como si en Adán estaba la semilla de la que iban a salir todos los hombres es como si tú tomas las semillas de un árbol, los vinos, aunque no es la semilla, ¿verdad? Pero va la gente y compra por miles y miles de dólares un tronquito así como este tamaño. Van a Europa y compran un tronquito. Se lo traen en un avión y vienen y lo plantan aquí en Baja California. Es una vid y crece la vid y luego le van sacando ramitas de ahí y van sacando otros tronquitos, otras vides. Así, de uno solo nacieron todos los hombres y todos heredamos lo que nos heredó Adán. Toda la humanidad fue impactada. Toda su descendencia hereda la culpa de ese pecado y nace contaminada con la corrupción del pecado. El pecado de Adán corrompió al mundo y todos los descendientes de Adán heredan una naturaleza corrompida por ese pecado. Y esa naturaleza corrupta, esa naturaleza pecaminosa nos inclina a rebelión y a enemistad contra Dios. Y Pablo lo afirma así: todos pecaron.
No ha habido ni uno solo que no haya muerto. Y el único inocente en toda la existencia de toda la humanidad, el único completamente inocente fue Jesucristo. Y a Él se entregó a probar la muerte porque asumió nuestra culpa. Hermanos, todos pecaron. Y aunque en ese momento no había aún ley, aunque ya después del capítulo 8 el Señor le dio un mandamiento a Noé y le dijo, no vas a matar. Y el que mate va a morir. Pero todos los descendientes de Adán hasta Moisés pecaron sin ley. Sin embargo, murieron. Quiere decir que todos pecaron. ¿Por qué? Porque heredamos esa naturaleza. No hay ni uno justo. Y todos, dice la Biblia, estábamos en enemistad. Adán entonces es una figura representativa de toda la humanidad. Su pecado tuvo esas implicaciones globales y eternas. Y por eso todos los descendientes de Adán heredan la misma sentencia. La sentencia de la muerte. Las acciones de un hombre tuvieron efectos sobre los muchos, sobre todos los hombres. La buena noticia y el evangelio está en que ese era solamente una figura de aquel que habría de venir. Cristo viene como un segundo Adán a traerle un regalo a la humanidad. Miren, vean el versículo 15. Dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. La transgresión, que tiene ese artículo definitivo, la transgresión como si fuera una sola transgresión, y es el pecado de Adán. Un pecado de Adán trajo la consecuencia de producir millones y millones y billones de pecados de toda la humanidad. Dice, pero no sucede con la dádiva, no sucede con un regalo, como sucedió con la transgresión. Dice, porque por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre. Y noten ustedes que está poniendo aquí a Jesús como un hombre comparándolo con Adán, porque Cristo vino como hombre, todo hombre. A veces se nos olvida que tenía que venir como hombre para asumir la responsabilidad de los hombres, pero también para que su simiente, su descendencia heredara de él lo que él les iba a heredar. Dice, la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Otra vez, un hombre y muchos. La transgresión de un hombre trajo la muerte para muchos. Aquí la gracia de un hombre abundó para los muchos. Versículo 16. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces ya vieron, Pablo está comparando a Adán, su efecto, su legado y Cristo. Y el efecto y el legado de Cristo para con los hombres. Y aquí es donde se genera esta dicotomía de la humanidad. Dos humanidades, la original y la nueva. Y Adán trajo una maldición
y trajo la desgracia a toda la humanidad. Y Jesús viene a traer un regalo de gracia para toda la humanidad. La transgresión de Adán produjo juicio que resultó en condenación para él y todos sus descendientes. Pero la gracia de Cristo manifestada en su vida y en su obediencia y la justicia que él vivió, su pureza, su perfección, esta gracia, este don de este hombre, el don por la gracia de un hombre, ¿cuál don? Lo que él estaba haciendo, obediente hasta la muerte, dice, ¿cuál fue el resultado? Resultó en justificación. En justificación. Uno trae condenación, el otro trae justificación. El contraste, hermanos, es radical. Adán trae juicio, condenación y muerte. Y Cristo trae gracia, justificación y vida. Miren cómo lo pone Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. Dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, está repitiendo lo mismo que Romanos, dice, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, fíjense como la Biblia nos dice que todos estábamos en Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, Adán trae muerte porque estábamos nosotros en Adán, somos simiente de Adán. O sea, nuestros genes son heredados de Adán. Nuestros genes traen la corrupción de la muerte. Tratan de encontrar el secreto los científicos están queriendo alargar la vida, ¿verdad? Para que lleguemos a 100 años. ¿Verdad? ¿Quién quiere vivir 100 años? Imagínate ya tu cuerpo, ¿para qué sirve? ¿Verdad? Para estar sentado ahí en el solecito, ¿verdad? Tomándote un cafecito. Todos los días lo mismo, ¿verdad? Porque genéticamente nosotros ya heredamos la muerte. La traemos en la carne. Pero en Cristo, dice, en Cristo, los que están en Cristo. Por eso el Señor nos mete en Cristo y pone a Cristo por medio de su Espíritu dentro de nosotros. Y hay un cambio ahora. Y dice, la diferencia está en que por medio de Cristo entró la resurrección, la vivificación, la vida eterna que ya traemos, ya la tenemos. La calidad de vida que nosotros tenemos no se origina en Adán. La vida que se nos dio no viene de Adán, viene de Cristo. Entonces, al comparar Pablo estos dos reinos, él compara el reino de la muerte y el reino ahora de la vida. Una muerte que es inevitable para todos, ¿ok? Y a veces nosotros, al saber que nosotros también vamos a morir, pensamos que nomás tenemos la vida de Adán. Nomás que la Biblia especifica claramente que hay dos muertes. En Apocalipsis, ¿verdad? Menciona la segunda muerte. ¿Cómo que una segunda muerte? Sí, la primera muerte es la física, es la de Adán. Dice, pero la segunda muerte es para aquellos que no tienen la vida de Cristo. Cuando los de Cristo resuciten, los otros serán condenados a una muerte eterna. Apocalipsis 20 lo pone así, la muerte segunda, la cual dice no tiene poder sobre los que son de Cristo, que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y dice, y reinarán con Él por toda la eternidad. Entonces es curioso, si fijaron ustedes que dice, si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, o la muerte está reinando, ¿verdad? Que es como que que gobierna la humanidad. Nadie la puede evitar. Dice, mucho más, dice, reinarán en vida. Aquí
siempre me he preguntado, Señor, ¿por qué no pusiste mucho más? Reinará la vida. ¿Por qué dice reinarán en vida los que, por medio del nombre de Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia? ¿Por qué? Pues por lo que dice Efesios y lo que dice Apocalipsis y lo que dice la Biblia. Dicen, el Señor nos ha llamado a que reinemos con esa vida eterna que nos da con Él para siempre. O sea, Dios no solamente nos resucita, sino nos resucita para gloria. Nos resucita para estar con Él reinando, dice. Efesios dice que nos sentó con Él en los lugares celestiales. Entonces yo sé que nosotros probablemente no estemos reinando como reyes, pero vamos a estar sentados con Cristo cuando Él esté reinando. Participando cuando Él esté reinando sobre toda su creación por toda la eternidad. Sus hijos están con Él. Si estamos en Cristo ahora, estaremos en Cristo para siempre. Pero noten esto, versículo 17 al final dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia y del don de la justicia. El reino de la gracia, la superabundante gracia de Dios viene con nosotros y se nos da un don. Se nos da un regalo, se nos regala algo. ¿Qué se nos regala? No está hablando de la vida. Está hablando de un don que tiene que ver con la justicia. Así como todos los hombres en su naturaleza humana, como descendientes de Adán, nacen de manera inevitable como culpables, como condenados a muerte, los descendientes de Cristo nacen de nuevo como justificados, o sea, como no culpables y destinados al reino de la vida. El don de la justicia es la justicia recibida y no es solamente que se te perdonan tus pecados. A veces pensamos, sí, la justificación es que se te perdonan tus pecados. No, es mucho más que eso. Porque fácilmente el Señor podría decir, te perdono tus pecados, pero no te quiero ni ver. Estás perdonado, vas a vivir, pero yo no quiero tener relación contigo. La justificación, hermanos, llega hasta la adopción. La justificación incluye que luego se nos da el Espíritu Santo. La justificación implica también el amor de Dios. La justificación viene por gracia con todo lo que esa gracia involucra. Se cambia tu estatus eterno, se cambia tu postura delante de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque se te regala algo que no es tuyo. Se te regala la justicia de Cristo. Se acredita a tu favor, se te atribuye a ti los méritos que Cristo logró en la cruz, que Cristo logró con toda su obediencia activa durante toda su vida, haciendo perfectamente la voluntad de Dios. Te lo voy a poner así. No sé si sea correcto la ilustración, pero cada vez que Cristo en Getsemaní le dijo a su Padre, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué crees que produjo eso en el corazón de Dios? Un agrado en su Hijo, un gozo por su Hijo. Un deseo de decir, yo quiero darte todo. Tienes todo mi favor, Hijo. Pues de alguna forma, no sé cómo, y no sé qué tanto, pero de alguna forma, eso que Cristo produjo en su Padre, te lo regala a ti. Nos lo regala a nosotros. Su justicia. Dice, ahora tú tienes mi justicia. Y cuando te ve a ti, el Padre,
me ve a mí. Y cuando tú pecas, el Padre te ve y lo que está delante de ti es la justicia de Cristo. O sea, Él se acuerda de Cristo arrodillado con gotas de sangre diciéndole: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Se acuerda de eso cuando te ve a ti pecando. Esa es la justificación, hermanos. Es el favor de Dios en toda su expresión por toda la eternidad. Es un regalo que Cristo te dio. Su justicia, algo que no es tuyo, se te regaló. Y la obediencia de Cristo produjo una descendencia que trae como marca, como distinción, que está vestido de la justicia de Cristo. Y al final, en el 18 y 19, en estos dos versículos que son como la conclusión de Pablo, lo pone Pablo aún más claro. Miren el versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, la obediencia de Cristo, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y ser constituido, hermanos, es mucho más que simplemente ser considerado. Dice, Adán hizo algo que te hizo a ti pecador. Y si tú puedes decir definitivamente, yo puedo identificar que yo soy pecador. Yo sé que yo soy pecador. Yo sé que yo tengo la habilidad natural de pecar. Yo sé que sin esforzarme me surgen pensamientos pecaminosos, actitudes pecaminosas, me surge el egoísmo, me surge la falta de amor, me surge el odio, me surge la ira. De manera natural, sin esforzarme. Pero Pablo está comparando esa realidad con la realidad de que estamos constituidos como justos de Dios. Fíjate lo que está haciendo. Así dice, como tú heredaste una naturaleza inclinada al pecado, ahora en Cristo heredaste su justicia en ti. Quiere decir que de alguna forma u otra, y lo sabemos nosotros por la Escritura, que la regeneración, cuando dice 2 Corintios 5:17, que fuimos hechos nuevas criaturas, que fuimos hechos la justicia de Dios en Él. Quiere decir que al estar unidos con Cristo, ahora la naturaleza de Cristo está obrando adentro de nosotros. ¿Sabes una cosa? Ya no nos gusta pecar. Pero pecamos. Ese es el principal problema. Pecamos. Y nosotros vemos el pecado como ocasional y también vemos la condenación como ocasional. Pecamos y entonces decimos, híjole, se me hace que Dios ahorita no me quiere ver ni pintura. Y yo pensaba, cuando pecaba, yo pensaba, si salgo de mi casa me va a caer un rayo. Entonces Dios está enojado conmigo. La ira de Dios está sobre mí. No entendía esto. Hace unos años le pedí a uno de mis hijos que hiciera un favor y se llevó mi carro. Cuando se llevó el carro, chocó de una manera absurda, pero chocó. Ese carro no tenía ni un choque, eso fue su primer choque y único choque.
Y entonces no se atrevía a decirme, porque pensaba que iba yo a reaccionar como probablemente había reaccionado yo en otras ocasiones, recriminándole por haber chocado. Entonces otra persona vino y me dijo, oye, vengo a avisarte, tu hijo chocó. Y me fue a avisar para que fuera yo con él a donde había chocado mi hijo. Mi hijo tenía lágrimas en sus ojos. Y yo lo único que podía pensar, por la gracia y el Espíritu Santo obrando en mí, es, hijo, ¿te pasó algo? ¿Estás bien? Sí, pero el carro. Mira, el carro es una cosa. Y si Dios nos lo permite, lo arreglaremos. Pero si tú estás bien, yo estoy bien. Años después volvió a chocar. Pero ahora sí, mucho, mucho más feo. O sea, Dios le salvó la vida milagrosamente. Y me acuerdo que íbamos en el carro, cuando fuimos a ver el carro chocado, estaba destruido completamente. Y me decía, papá, me duele que tú me compraste con mucho sacrificio este carro y ahora ya no existe. Hijo, ¿qué no ves? Tú estás bien por la gracia de Dios. ¿Qué importa el carro? Digo, a ti te va a importar porque yo no tengo para comprarte otro, ¿verdad? Y hay consecuencias de nuestras acciones. Pero yo empecé a entender cómo nos ve Dios. O sea, Él no nos ve por las ocasiones que pecamos, nos ve por lo que somos, por nuestra identidad. Somos su pueblo en el que Él se deleita. Somos sus hijos a los que Él ama. Y somos sus justos que tenemos completamente entrada a Él en Cristo Jesús, porque estamos unidos a Cristo. Y lo que sale de Él, aún en nuestro pecado, es gracia. Entonces, cuando termine el capítulo 5, el versículo 6, el capítulo 6, fíjense cómo empieza el capítulo 6, porque yo sé que lo están pensando. Ya se me acabó el tiempo, pero de todas maneras se los voy a leer. Dice el capítulo 6, ¿y qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, lo lógico es pensar, pues si estamos delante de Dios y tenemos la justicia de Cristo y Dios siempre nos ve con su favor y con su amor, entonces no pasa nada si pecamos. Y Pablo dice, claro que no. Si estás unido con Cristo, ¿cómo vas a pecar libremente? Nosotros ya morimos al pecado con Cristo y vivimos con Cristo y tenemos a Cristo. Entonces, ¿qué significa para nosotros que hayamos sido constituidos justos? La conclusión de Pablo viene en el capítulo 8, versículo 1, que dice, ya no hay condenación, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Los que tienen el Espíritu Santo no están bajo condenación. Nunca van a estar bajo condenación. Tú eres parte de su familia. Tú estás incluido en todas sus promesas. Estás bajo la gracia de Dios por toda la eternidad. Tienes su Espíritu viviendo en ti por toda la eternidad. Eso nunca va a cambiar. Ni siquiera tu pecado lo puede cambiar. Y es lo que no entendemos, hermanos. Cuando Cristo te llama, como dice Efesios, te llamó. Te escogió desde antes de la fundación del mundo, pero cuando te llama, cuando a mí me llamó el 19 de marzo de 1978, ¿saben qué? Él sabía todos mis pecados. Que por 19 años yo viví como enemigo de Dios. Pero también sabía todos mis pecados que a partir de ese
19 de marzo de 1978 iban a venir, y llevo contando hasta el día de hoy, que fueron muchos más que los que estaban hasta cuando yo tenía 19 años, aunque era tremendo. Cristo murió por mis pecados pasados, presentes, futuros. Yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no tengo esa mente. No puedo tener una mente así infinita como Él. La justificación de Cristo cubrió todos mis pecados. No es así como tú pecas ahorita y entonces Dios dice, híjole, ¿cómo le vamos a hacer, hombre? Ya pasó ese ticket, ya no tienes crédito en la tarjeta. No, Cristo murió en esa cruz. Allí en Getsemaní estaba recibiendo la culpa de todo el pecado de todo el mundo, incluyendo tus pecados de ahorita y los de mañana y pasado, etc. Entonces, el cambio por la justicia, hermanos, no significa que cambia nuestro estatus. Lo que sí cambia es entonces que nosotros ya no somos ni queremos ser pecadores. Y eso es real y quiero que lo creas. Si tú estás en Cristo, ya no eres pecador en esencia. Eres justo de Dios, pero tampoco ya no quieres ser pecador. Y si tú todavía quieres ser pecador y tener a Cristo, no tienes a Cristo. Porque Cristo en ti nunca estaría deseando el pecado. Si tú pecas y te duele, tienes el Espíritu Santo. Entonces la justicia de Cristo lo que hace, hermanos, es que nos lleva a Él. Por eso es que el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados es tan dulce. Porque cuando tú vienes, yo lo interpreto así como cuando vino mi hijo y dice, papá, choqué. ¿Qué salió de mí? Bueno, en mi carne hubiera salido otra vez. No puede ser, pues ¿qué estás haciendo? Pero ya por el Espíritu Santo lo que salió de mí es, ¿y cómo estás? Porque me preocupas tú. Y claro, como padre le ayudo, aprende la lección. Le ayudo, ¿verdad? En lo que necesita ser corregido. Pero mi amor por él no cambia porque cometió una burrada. Como no cambia el Señor cuando yo cometo miles de burradas. Eso es difícil, hermanos. No es intuitivo. Y necesitamos aprender a vernos de esa manera. Y sabes una cosa, necesitas aprender a ver la iglesia como ese pueblo. Un pueblo de los justos de Dios. Que nosotros somos llamados para vivir en justicia, para expresar la justicia de Cristo. Y entonces la vida de la iglesia debe ser una vida en donde todos estamos buscando alentarnos, estimularnos en esa justicia. Y si hay pecado en nuestra vida y lo estamos viendo, no es hermano para decir, ese hermano se me hace que ni cristiano es. Sino para decir, hermano, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te aliento? ¿Cómo te estimulo? Para que seas más lo que Cristo quiere que seas y experimentes la justicia de Dios obrando en tu vida para gloria de Dios. Esa debe ser la iglesia, el pueblo de la justicia de Dios. Ese debe ser nuestro proyecto corporativo, juntos caminando y avanzando en nuestra edificación como pueblo de Dios en su justicia. La justicia que Isaías 62 decía que Él quiere que vea todas las naciones. Hermanos, la disciplina de la iglesia, la corrección de la iglesia siempre es para ayudarte a que tú vivas lo que ya te hizo Cristo. Que tú seas lo que Él ya te hizo que eres. Lo que Él puso en ti, que tú en lugar de estar contristando el Espíritu, busques que el Espíritu obre en ti para que produzca ese fruto que estábamos ahorita cantando, que queremos que salga de nuestra vida. Somos la justicia de Dios
en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.